Recién, ¿no es cierto?, la noticia de Trasera. Sí, de Trasera. Vos sabés que a mí me crea hasta un problema generacional esto, en el sentido de que es muy difícil transmitir qué significó para nosotros Trasera, para nuestra generación y para... O sea, es el fiscal de juicio de la Junta, no es cualquier fiscal que se murió. Además con un coraje admirable. Incluso para los jóvenes, para que se den una idea, las imágenes del juicio sí salían por televisión, pero sin audio. Sí, claro. Sin audio. Incluso cuando la justicia entregó en el 98, ¿no es cierto?, a un documental que hicimos para Canal 13 con Walter Buber y Silvio Di Florio, nos entregó los originales. Era la primera vez que se escuchaban las voces de los testigos, de los jueces, de los fiscales, una cosa... Te aseguro que se te llenaban los ojos de lágrimas, una cosa muy impresionante, ¿no? Pero por presión, perdón, digámoslo también, por presión militar no podían salir por la televisión. Claro, o sea, y estamos hablando de la democracia. Exacto, ¿no? exacto. Pero era justamente por la presión de los milicos no se permitía que eso fuera público a ese punto, ¿no? Además, llovían las amenazas, tanto sobre los fiscales como sobre los testigos. La fiscalía trabajaba de sol a sol y una cosa que nos comentaba cuando fuimos con la señora de Carlotto a Roma, creo que alguna vez te lo comenté, como testigos por los desaparecidos de origen italiano, el fiscal de Roma subrayó la importancia jurídica que había tenido el juicio a las juntas y la importancia de los fiscales en este caso, porque por ejemplo Nuremberg había sido un juicio de los países vencedores, claro. Después Kosovo y La Haya internacionales, pero acá los testigos eran argentinos, los jueces argentinos, los fiscales argentinos, y se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, no es que se fue a otro país para hacer el juicio, ¿no? Bueno, la cuestión que murió Julio César Trasera en una clínica a San Camilo, estaba internado hace unas semanas, había nacido el 18 de septiembre del 33, tenía 81 años, tenía problemas respiratorios y tenía problemas de azúcar también, ¿no? De diabetes, tuvo hiperglucemia y aparentemente una combinación de las dos cosas fue la que le costó la vida. Graciela Fernández Mejía, es el línea de teléfono. ¿Qué tal? Graciela Cama, Carolina y la Nata, ¿cómo andás? Buen día. Bien, por un lado, en lo personal, triste por la pérdida de Julio, a quien había visto a fines del año pasado en actos donde se recordaba la CONADEP y la recuperación de la democracia. Y bueno, nada, recordando igual que ustedes. Es difícil transmitir, a la vez, no sé a vos qué te pasa personalmente, pero pasaron muchos años, pero da la sensación de que pasaron muchísimos más que los que pasaron en realidad, ¿me entendés? Porque nos pasaron tantas cosas. Claro, pasaron tantas cosas y tan rápido y tan fuerte que parecen más cosas, ¿no? Además, ¿sabés qué, Graciela? Una cosa muy impresionante, la mirada de Trasera, como bien dice Jorge, a tantos años de distancia, no solamente sobre lo que fue el juicio de la Junta, sino lo que ocurre ahora. Me acuerdo que hablando de la muerte de Nisman, justamente él decía, mirá, yo sobre las custodias tengo serios reparos. Por ejemplo, durante la dictadura tuve siempre un vigilante en la puerta y la peor de las amenazas que recibí fue por el portero eléctrico. O sea que la tenía absolutamente clara, ¿no? A raíz de eso, tal vez vos lo recuerdes, él hacía una broma. Bueno, se recibían, como vos bien decís, muchas amenazas y muchas por teléfono. Y una vez atendió él una en el despacho, en la fiscalía, y les dijo, señores, las amenazas de 7 a 9, por favor. ¿No? Casi les dice, no nos hagan perder tiempo. Y ojo, que esto que uno festeja ahora y lo ve con ironía, en ese momento no significaba que no tuviera miedo. Era un hombre consciente de lo que estaba ocurriendo y un hombre que no se había preparado para eso, porque nadie sabía que iba a haber de golpe una finalización de la dictadura y una salida a la democracia con un candidato que dijera vamos a investigar y vamos a enjuiciar. No tenía nada que ver con nuestra historia. Si ustedes recuerdan, después de cada golpe había amnistía. Sí, claro. Es cierto que este golpe superó en crueldad y en perversidad cualquier otro, ¿no es cierto? Pero pero lo histórico, la conducta histórica argentina era la amnistía, es cierto. Así es, y hay un presidente que se anima a enjuiciar
un fiscal que se anima a tomar ese caso, gente joven que lo sostiene y lo apoya, entre ellos Moreno Campo, y hay unos jueces que se animan a integrar las cámaras. La verdad que fue mucho coraje previo, mucha gente como Magdalena, yo era simplemente secretaria, que integraban la CONADEP, y también con mucho coraje y mucha definición en lo que querían hacer. Vos sabés de lo que uno se olvida, que capaz nosotros lo tenemos como incorporado y pensamos que, bueno, es de hecho lo que pasaba en esa época, pero que la presión militar existía y era un riesgo real. No es que cada tanto te amenazaban, o sea, hubo levantamientos militares, hubo muertos, digamos, todo esto pasaba. Ahora no se habla de esto en este contexto, porque claro, los milicos hoy tienen 90 años y son viejitos y están ahí... Aquellos, sí, claro. Jóvenes, ¿eh? Sí, bueno, es cierto, es cierto. Sí. Aunque tengan otra cultura hoy, espero. Sí, pero ¿sabés qué, Graciela? A mí, por lo menos, me chocó terriblemente que la vigilancia de la entrada en el Congreso el domingo esté a cargo del Ejército. ¿Por qué? Si ¿no es acaso constitucional la división de poderes? ¿Por qué tiene que estar el poder militar junto con el poder legislativo? Sí, mira, francamente hay muchas cosas que desde el punto de vista institucional no funcionan, y no creo que sea casualidad que hayamos marchado por eso el miércoles que llovía a cántaros, ¿no? Creo que había una sociedad que concretaba con su presencia una demanda que normalmente es abstracta, la justicia, las instituciones, bueno, las concretó. Yo volviendo al tema de Estracera, por favor, Estracera en realidad fue el primero que mostró, por las circunstancias del juicio, que fue oral y público porque se hizo con el Código de Justicia Militar, lo que era un fiscal a los argentinos. Es decir, una persona que está encargada desde el Ministerio Público de juntar pruebas y acusar en nombre nuestro. El fiscal nos representa. Después los jueces deciden si las pruebas son suficientes, si son buenas, si hay condenas, si hay tal o cual condena, si la condena que pide el fiscal es la justa o no. Pero esa es otra instancia, es un encadenamiento de instancias, pero donde más presencia tiene uno es en el fiscal y luego obviamente como querellante o como testigo, ¿no? Y ahí creo que la gente reconoció que Estracera era un fiscal que estaba poniéndole voz. Además, un fiscal sin miedo. Fíjate que justamente en esta última conversación de hace un par de semanas, ¿no es cierto?, él señalaba lo que vos estás diciendo, que cómo cambió, ¿no es cierto?, el clima ahora en democracia, ¿no es cierto?, a lo que fue el comienzo de la democracia. Pero sin embargo, por ejemplo, él señalaba que la causa de los derechos humanos había hecho que muchos políticos se colgaran de esa causa y que él había revisado el registro de habeas corpus nacional y no había encontrado ninguno presentado, por ejemplo, por el matrimonio Kirchner, que ya eran abogados. Es cierto, es verdad, y hubo muchos abogados que se negaban porque había miedo de que se confundiera al abogado con la persona representada por el abogado. Por eso me parece que toda esa cacería de brujas que echaron a andar cuando Estracera salió a hablar fuertemente sobre el caso Nisman, equivocado o no, esa es otra historia, es tu convicción y eso es la democracia, la capacidad que cada uno tiene, la posibilidad que cada uno tiene de expresar sus ideas y el respeto por esa situación, salieron a contarle las costillas en eso, como si hubieran sido los que hablaban, los campeones de los derechos humanos en un momento en que era más fácil creerse que éramos derechos y humanos, como decía la dictadura. Te mandamos un abrazo, Graciela, gracias por la comunicación. Y nada, recuerdo al fiscal Julio César Estracera.